Muy buenas noches, amigos de Reporte Saladín. Aquí estamos como cada sábado a las 8 de la noche para traer análisis y consideraciones nacionales e internacionales de la mayor relevancia e importancia para nuestro país. Y definitivamente en un tema donde prácticamente el país estuvo pendiente del informe final del Consejo Económico y Social, el famoso CES, finalmente le fue entregado tanto al señor presidente de la República como a los expresidentes de la República, y ese documento que se ha constituido y que tiene unas 51 líneas de acción y una serie de programas, se ha constituido. Han habido ya pronunciamientos de parte del Instituto Duartiano, donde estos rechazan permisos de trabajo a migrantes ilegales y, por otra parte, apoyan acuerdos que resulten de diálogo sobre la crisis de Haití y sus implicaciones en RD, si no otorgan documentos de identidad al margen del ordenamiento legal. El Instituto Duartiano ha sido coherente en ese planteamiento que ha hecho sistemáticamente en cuanto al asunto de los migrantes extranjeros. Independientemente de eso, también hay que destacar, porque la vida pública del país sigue su agitado curso, y es que la Fuerza del Pueblo terminó su congreso interno y selecciona sus autoridades. La organización escogió las 10 miembros restantes de la dirección política, y por otra parte, un tema al cual la opinión pública nacional, en una u otra forma y por experiencia propia lo digo, debe de observar que independientemente de las oscilaciones de la tasa de cambio, lo importante es que siempre nuestro Banco Central tenga reservas para poder enfrentar todas y cada una de las coyunturas y sobre todo aliviar las presiones que tiene ese mercado, independientemente de las variaciones de si bajó o subió a 60,90, a 61, si llegó a 63 o se devolvió. Definitivamente lo importante es que siempre existan reservas equivalentes a 3 meses para cubrir las importaciones de nuestro país y poder atender las demandas del mercado de divisas. Por otra parte, en Estados Unidos todo el mundo sabe las presiones que ha venido teniendo la Reserva Federal, la FED, más conocida como la FED, en cuanto a un mayor recorte de las tasas de interés, un tema que ha generado presiones entre el gobierno norteamericano y lo que es la Junta Monetaria propiamente, o la Reserva Federal de los Estados Unidos de América. Independientemente de todo este tema, hay que destacar que la población hispana en los Estados Unidos de América ha venido enviando más dinero a los países de América Latina y el Caribe, precisamente ante el temor de ser arrestados, y esa es una de las razones por la que eventualmente han aumentado en vez de disminuir en la coyuntura presente las remesas
que ya en el caso de México llegaron a representar más de 28.000 millones de dólares, es decir, que lograron las remesas superar con el trabajo de los obreros mexicanos y obreras en los Estados Unidos de América las exportaciones de petróleo mexicano. Por otra parte, uno de los acuerdos más difíciles de negociar ha sido el acuerdo entre Washington y Pekín, pero finalmente han llegado a un acuerdo en cuanto al famoso TikTok se refiere. Y por otra parte, hay que destacar que el mes de la hispanidad, en cierta forma, el mes de la hispanidad, que tanto se ha celebrado en los últimos años en los Estados Unidos de América, se ha visto opacado debido a las redadas migratorias que realizan las autoridades del gobierno federal. Y por otra parte, también, ya en el plano estrictamente internacional, uno de los temas más delicados en materia de política exterior, porque se trata de que el secretario de Estado, Marcos Rubio, afirmó que Irán sigue siendo un riesgo. Esto lo dice el secretario de Estado norteamericano y definitivamente, independientemente de que Irán llegue o no a tener acceso a las armas atómicas, la realidad es que ese país ha estado trabajando en los últimos años para acceder a las tecnologías y sobre todo al agua pesada también, para poder desarrollar armas con capacidad atómica. Por otra parte, se produce una confrontación en medio de la situación entre los agentes de migración y los tribunales de inmigrantes. Los agentes del ICE pueden apresar inmigrantes de acuerdo con los tribunales en New York y asimismo, independientemente de que se trata de un tema nacional que de repente ha surgido y se ha introducido en la opinión pública con mucha fuerza, es la situación que está afectando a SENASA. Pero a ese respecto vamos a esperar las investigaciones que realizan las autoridades sobre el sistema de seguro familiar antes de hacer algún pronunciamiento sobre el mismo. Y en ese sentido, pues, volviendo al clima internacional que está afectando, de hecho, a todos los países y que está también produciendo desvíos del turismo, y ha habido una contracción del turismo norteamericano hacia la República Dominicana y aún de otros orígenes, el italiano y el francés, debido a coyunturas internas que se han dado en esos países. Cabe destacar, por otra parte, que aunque el gobierno de los Estados Unidos de América enfatiza que busca empleo en los Estados Unidos de América,
una situación, un incidente ocurrido en la planta de trabajadores de Hyundai con la despedida y prácticamente la deportación de 475 trabajadores en una planta de Hyundai ha creado al mismo tiempo mucha confusión en cuanto a la capacidad de absorción que tiene el mercado norteamericano de técnicos extranjeros que van a entrenar a técnicos norteamericanos en tecnologías en un momento en que precisamente se produce la situación migratoria actual en los Estados Unidos de América. Por eso este incidente de esos 475 trabajadores en una planta de Hyundai ha llamado tanto la atención, Y por otra parte, coincidiendo también con lo que es el escenario internacional, refiriéndose al presidente de Brasil, a Lula, el presidente norteamericano ha señalado lo que sería, los efectos que tendría, y es algo que está en plena, en plena discusión, porque todo el mundo sabe que el gobierno de Trump le está dando apoyo a un hombre acusado de haber generado un golpe de Estado en Brasil, que es el señor Bolsonaro, y por otra parte también las movilizaciones internas que han ocurrido en los Estados Unidos de América con ese llamado a la Guardia Nacional para la ciudad de Memphis ha traído como consecuencia también que otro factor más viene a influenciar la coyuntura actual de ese país. Venezuela, por su parte, ha entrado en un plan de adiestramiento militar y luego tenemos, y vamos a comentar, que el Fondo Monetario Internacional dio a conocer su declaración final el día 16, dicho sea de paso, de septiembre, y sobre ese tema vamos a hacer algunos comentarios. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. Amigos, continuamos con el reporte Saladín y mencioné finalmente que con motivo de la visita, de acuerdo con el artículo 4 del convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional, durante esta visita de esa misión del Fondo Monetario Internacional, al hacerse pública la declaración final de ese organismo tan importante de las finanzas internacionales, este ha sugerido un consenso que permita una reforma tributaria efectiva, independientemente de que este informe final de la visita de la misión del Fondo Monetario, de acuerdo con el artículo 4 de ese instrumento, y son pocos los países del mundo que se toman el trabajo de leer ese informe o esa declaración final, y aún de leer el informe final que
una vez que pasa todos los tamices dentro del Fondo Monetario, porque lo primero es que esta declaración final va a lo que es el director por el país correspondiente. En el caso de República Dominicana, años atrás, el director ejecutivo que representaba a un grupo de países era el director por Brasil, y en ese caso, pues esta declaración final se sometía a la opinión y estudio del director por Brasil, que era en su época el señor Alexander Kafka. Pero independientemente de eso, es sometido la declaración final cuando se visita un país y emite este documento a un verdadero examen punto por punto de cada uno de los sectores de la economía, y en este caso el Fondo Monetario Internacional ha sugerido un consenso que permita una reforma tributaria efectiva. Hay que llamar la atención sobre la importancia que tiene que en esa silla de Brasil exista siempre un director por la República Dominicana, que casi siempre es un técnico de alto nivel del Banco Central de la República Dominicana, y que es el canal de comunicación de las autoridades del Banco Central de República Dominicana con el director por, en este caso, Brasil y República Dominicana, aunque pertenecen a esa silla también países como Trinidad y Tobago, y de ahí la hermandad que surge entre los economistas que representan a cada uno de esos países. En la silla de Brasil, en aquella época lo fue cuando quien les habla era gobernador del Banco Central, era el director por Brasil Alexander Kafka, quien después de una experiencia en Europa adoptó la nacionalidad brasileña y se convirtió en uno de los gurúes del Fondo Monetario Internacional. Es importante destacar la influencia que tiene este organismo, que fue el fruto para ordenar un poco las finanzas internacionales con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, y fueron dos economistas muy conocidos los que redactaron el texto de este convenio que creó el Fondo Monetario Internacional como una forma de evitar los conflictos que se daban tanto en el área comercial, como evitar también que cuando un país tenía desequilibrios internos en su economía o desequilibrios externos en su economía, entiéndase que no podía atender el servicio de los pagos de la deuda, un organismo internacional creado después de en 1945, vino a ser la solución para que los países que tenían un déficit en su balanza de pagos y habían acumulado atrasos en los pagos de la deuda externa, pudiesen recurrir a préstamos stand-by o de contingencia al Fondo Monetario Internacional para honrar
las deudas internacionales que tuviese ese país. Fue una forma de evitar muchos de los conflictos que se presentaban antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, y vino a jugar un papel muy importante conjuntamente con la familia de las Naciones Unidas, con la creación del Banco Mundial de Desarrollo, más conocido como BIRF en inglés, y conjuntamente con el Banco Regional de Desarrollo, que fue el Banco Interamericano de Desarrollo, que era una aspiración de América Latina desde la década de 1890 y que sirvió de desarrollo, de modelo de desarrollo a otras regiones del mundo en la creación de un verdadero banco de desarrollo, propiedad del Estado en el caso de muchos de los países. Es decir, el capital accionario, propiedad de los estados de América Latina y el Caribe, en el caso del Banco Interamericano de Desarrollo. Independientemente del hecho de que el Fondo Monetario también no solamente auxilia con préstamos, ya sean préstamos stand-by o de contingencia, préstamos que también pueden tener una extensión de varios años, como fue el préstamo pactado al inicio del gobierno Jorge Blanco con el Fondo Monetario Internacional. Y un dato histórico es que la primera vez que el país recurrió a un financiamiento del Fondo Monetario Internacional fue en 1959, durante la época de la dictadura, y definitivamente ese préstamo se vino a pagar en el gobierno del presidente Juan Bosch unos años después. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. Bien amigos, aquí estamos de nuevo en este sábado, como siempre a las 8 de la noche, con un invitado muy especial, el doctor Pelegrín Castillo, un reconocido hombre público que, independientemente de los temas habituales que él trata, sobre todo, ha tratado a fondo el tema Haití. Y en ese sentido, quisiéramos comenzar, independientemente de darle la más cordial bienvenida en este programa, por hacerle la pregunta sobre las declaraciones que diera el Instituto Duartiano de que se oponen a permisos de trabajo a ilegales. Bueno, don Roberto, muchas gracias por la invitación a Reporte Saladín. Muy contento de encontrarme aquí junto a usted, enviándole un saludo al público atento, informado, que sigue este espacio de orientación. Y pasando a responder su pregunta, yo estoy de acuerdo con la posición preliminar, inicial, que fija el Instituto Duartiano, que es la de muchos sectores de la vida nacional. Anoche me llegó una copia completa del documento y empecé a estudiarlo. Yo, la primera impresión que tengo, por lo que he visto, es que se trata de un documento
hecho, diseñado para que cada sector lo interprete como mejor le parezca en función de sus intereses. En otras palabras, algo construido para tratar de complacer a la mayor cantidad o a todos los participantes y sobre todo usando unas fórmulas elusivas, edulcoradas, mimetizadas, eufemísticas, para avanzar en el objetivo que ha originado todas estas controversias, que es el tema de la regularización. Ellos no, esa palabra, ellos saben que está satanizada por los antecedentes, que hay mucho cuestionamiento, y no la usan, pero por lo que estamos viendo, hay dos cosas en principio que me llaman la atención, y es que hay un énfasis en seguir tratando el tema como si fuera un tema migratorio laboral y no un tema de alta seguridad nacional con implicaciones muy serias para la estabilidad, la integridad territorial del país, la integridad demográfica del país. Falta una visión de nación donde haya una jerarquía de prioridades, un orden de prioridades sobre cuáles son los intereses fundamentales que se van a defender. ¿Tú crees que dentro de la situación que se produce ahora, inminente, dos situaciones? Número uno, el viaje del señor presidente de la República a las naciones, a la Asamblea de las Naciones Unidas, donde inevitablemente el tema que él va a llevar como tema principal es el tema soluciones a la crisis de Haití. Y en segundo lugar, el anuncio hecho por el presidente William Ruto de que la misión de las tropas de la policía de Kenia termina en octubre. Frente a esos dos hechos y en esta situación y en ese marco, ¿cómo tú ves sobre todo los llamados que ha hecho el propio secretario general de las Naciones Unidas de la falta de apoyo y de financiamiento de parte de la comunidad internacional, independientemente de la llegada a última hora del nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, William Randin, también a participar en este triálogo de organismos internacionales? Bueno, omití decirle en mi respuesta inicial que la otra cuestión que me preocupa es que en el documento que se aprobó en el CES se ve que hay un énfasis, un interés en abrirle unos espacios a la participación directa, activa de los organismos internacionales, no en la crisis de Haití, que eso sería lo correcto, sino en la gestión de los haitianos en República Dominicana, su presencia en el territorio nacional. Hay dos o tres menciones que son, vamos a decir, que abren brechas para que estos organismos sigan ingiriéndose más de lo que ya se han ingerido. Porque a mí me consta que desde hace muchos años, ACNUR, OIN, UNICEF, el mismo PNUD, todos esos organismos internacionales, la misma OEA, tienen programas, lo han montado. Antes lo montaban con el apoyo de la USAID, ahora lo están empujando con el apoyo de una persona, de un grupo que ya por suerte el presidente Trump empezó a marcarlo como un grupo subversivo a escala global, el grupo de George Soros y de la Open Society. Qué bueno que lo haya marcado, porque está detrás de muchos de los desórdenes, de las agitaciones, de las subversiones, de las disrupciones que se crean en muchas partes. Miren, el presidente va para Naciones Unidas y va a tratar el tema.
ya lo anunció. Pero yo creo que hay que recordarle al presidente que algo que yo se lo he dicho personalmente y se lo he dicho públicamente. Usted puede tener el discurso más válido, puede ser la persona más persistente, el líder más tosudo en el planteamiento de una cuestión, pero que le hagan caso o no, que su posición sea respetada, aceptada, efectiva, va a depender sobre todo, ante todo, de las acciones que acompañen a ese planteamiento. Y lamentablemente, y esa es la parte que a uno le preocupa, uno nota a nivel gubernamental una incoherencia en el Estado en general, no solamente en el Ejecutivo, en el Estado, porque el aparato judicial está muy lejos de tener una política frente a un hecho con tantas implicaciones, con tanto peligro. Fenómeno criminal, porque en la frontera opera la estructura de crimen organizado transnacional más importante del Caribe. Y no solamente es para tráfico de drogas, tráfico de personas a escala internacional, armas, ilícitos en general. Entonces, el aparato judicial está lejos. El Congreso está ausente, porque esto es un tema que debería tener al Congreso permanentemente, las comisiones de defensa y seguridad, las comisiones de interior y policía, la comisión de política exterior. Inclusive un tema que se ha mencionado ahora marginalmente en la prensa escrita, del achicamiento de la provincia de Pedernales. Una cosa muy seria que está pasando, porque uno ve que hay una incongruencia en la acción del Estado y yo lo he dicho varias veces y no lo digo con otro interés que no sea alertar a la población. El país está viviendo en modo jet-set, sus clases dirigentes están viviendo en modo jet-set. El techo de la República está agrietado, las columnas se están debilitando y entonces hay una especie de negación, de evasión, de repliegue. Bueno, están frisados propiamente la clase dirigente del país. Algunos incluso todavía insisten en el tema de que es imprescindible la mano de obra y de que hay que ir a un plan, ya no de regulación, sino de identificación por razones de seguridad. Pero eso es la manera de camuflar lo que sería la normalización de la ocupación de República Dominicana, porque yo tengo los reportes de todo el país. Estamos hablando de casi, vamos para 500 asentamientos que van creciendo, y no me refiero a pueblos, a veces es un recodo dentro de un barrio, dentro de una calle, pero estamos hablando de algo completamente anómalo, desbordante, desquiciante. Entonces, la respuesta que le está dando el Estado Dominicano es equívoca, es ambigua. Sin embargo, Pelegrín, hay un país que jugó un rol demasiado importante en la historia del vecino país de Haití, que es Francia. Sí. Y aunque Francia no acaba de admitir, porque sí tiene culpa en gran parte de lo que fue la trayectoria histórica de Haití. Y la tiene porque hoy hay grupos que le han reclamado a Francia
que aquella multa que le impuso precisamente Carlos X de unos 150 millones de francos para pagarle a los colonos las reparaciones por expropiación de sus propiedades en su época, hoy en día esa misma Francia, que aunque es verdad que ya van 5 primer ministros del actual gobierno que han pasado por el poder, pero Francia no se siente parte de la solución también. Mire, con la responsabilidad histórica que tiene ese país en ese caso. Mire, don Roberto, en una etapa del análisis de esta situación, yo tenía el mismo punto de vista suyo, y después tuve oportunidad de conversar largamente fue casi una conversación de 2 horas con Regis Debray, el intelectual ministro del gobierno de Chirac, intelectual famoso, porque fue, vamos a decir, el acompañante ideológico del Che Guevara en aquella aventura sudamericana. Y después un gobierno como el de Chirac lo comisiona para que vaya a Haití a representar a Francia y levantar información para responderle al reclamo que había hecho en la misma dirección el presidente Aristide. Y cuando yo conversé con él, yo le pregunté si ellos aceptaban algún grado de responsabilidad. Y él me dijo de una manera muy clara que Francia no tenía realmente ningún motivo para aceptar una responsabilidad especial con relación a Haití, pero sí se sentía comprometido a buscarle una solución internacional al problema. De hecho, me dijo, ustedes pueden estar seguros que Francia, aunque el presidente Balaguer dijo que Francia y otras potencias estaban interesados en la fusión de la isla, Francia sabe perfectamente que son 2 naciones diferentes y que sería una catástrofe forzar la integración. Eso me dijo Regis Debray. Yo incluso le pregunté sobre la posibilidad de que se abriera la Guyana para descomprimir la crisis, diciéndole claramente que el territorio continental de Francia estaba subpoblado y que podía ser, vamos a decir, un espacio que ayudara a descomprimir la crisis de Haití. Y él me dijo que no, que eso era un área estratégica de parte de ellos. Ahora, sí me dijo algo muy importante, que lo quiero recordar hoy, porque sigue siendo válido. Me dijo que ellos, en la visión que tenían del problema, entendían que Haití era un estado fallido y que necesitaba del involucramiento de República Dominicana para evitar que los haitianos salieran de la isla y fueran a recalar a Guyana, a Martinica y a Guadalupe. Entonces me decía... Sin embargo, llama la atención, Pelegrín, llama la atención que yo me alegro mucho de esa mención de Guadalupe y Martinica, que ellos no le dieran a los esclavos en Haití la misma educación que le dieron en... Porque fue diferente. Don Roberto, fue diferente. Mire, yo me he involucrado en el estudio de este tema y próximamente espero pronunciar unas conferencias porque tenemos bastante evidencia. Bueno, en primer lugar, de que quien hace la propuesta de recompensar a los colonos es el presidente Boyer. El presidente Boyer, a instancia, por gestión de un grupo de franceses amigos de Haití, encabezado por el abad Grigori, le hace la sugerencia a Francia de que para establecer relaciones y obtener reconocimiento, ellos estaban en disposición de compensar
a los colonos, porque se trataba, lo que ellos alegaban era que había una deuda con los colonos, porque se quemaron todas las haciendas. Todas las haciendas, propiedad de colonos blancos y mulatos franceses, ciudadanos franceses, fueron quemadas, destruidas. Y ni hablar, se aceptaba el tema de que la esclavitud como esclavitud no se podía resarcir, porque no era una propiedad, porque ya Francia acababa de declarar que era, pero ellos hablaban de unas pérdidas económicas importantes, de lucro cesante, porque no le dieron oportunidad de recomponer, como quería Toussaint Louverture, porque Toussaint Louverture estaba muy claro de que necesitaba mantener tanto a los colonos, ciudadanos franceses, colonos blancos, como mulatos, junto a una población ya esclava, recién liberada, en un esquema de producción. ¿Qué sucedió? Francia en principio le advirtió a Boyer que no intentara ocupar la isla completa, porque ya para esa época ya Francia le había devuelto a España la parte oriental de la isla, es decir, el Santo Domingo español. Lo que Núñez de Cáceres llamó el Haití español, ya Francia le había advertido, podemos llegar a un entendimiento, pero eso no incluye la parte oriental. Boyer no le hizo caso. Pero sin embargo, sí, dentro de esas veleidades de una potencia colonial como Francia, dedicaron ese territorio que tú mencionaste de la Guyana a una inmensa cárcel, porque no sabían el destino que le iban a dar a ese territorio. Sí. Y eso dio lugar a que hasta un preso que surgió de ahí publicara un bestseller. El famoso Papillón. El famoso Papillón. Y lamentablemente, hasta el día de hoy, eso sigue siendo una estación aeroespacial. Y aunque Haití es miembro de los 15 países de CARICOM, donde se supone que hay libertad de circulación de las mercancías, libertad de circulación de las personas, de la mano de obra, y libertad de circulación de los capitales, lamentablemente los países de CARICOM no han abierto sus mercados laborales a la mano de obra de Haití. Don Roberto, todo el mundo quiere mucho a los haitianos en República Dominicana. No lo quieren en su territorio. Le pasa un poco lo que pasa con los palestinos y sobre todo los gazatíes, que están bajo el control de Hamas y la influencia de la hermandad musulmana. En el mundo árabe todos quieren una solución, pero no están dispuestos a asumir, especialmente los grupos que vienen de Hamas, bajo la tutela de Hamas, porque la ideología de la hermandad musulmana genera muchas fricciones, muchas rupturas, muchas confrontaciones. Entonces, empezando por Egipto, que es el vecino más inmediato, y Jordania, ¿no? Mantengan a esa gente en su sitio, no le vamos a dar ni siquiera para protegerlo de este escenario de conflicto. Entonces, con los haitianos, ¿qué está pasando? Yo profundicé más en el tema. Según la Dirección General de Migración, unos 119,000 haitianos habrían abandonado voluntariamente la República Dominicana hacia Haití, independientemente de la situación que se produce con respecto a unos 50,000 haitianos y a otra cantidad también dentro de la situación de que se le termina el TPS, el permiso de residencia, a esos haitianos en los Estados Unidos. Don Roberto, pero mire,
Esos son datos que cada cierto tiempo salen a la palestra, se difunden para tranquilizar. Pues yo le voy a dar este otro dato. En los últimos años, este traslado está muy bien financiado, ¿no? Traslado masivo de poblaciones de manera permanente hacia la parte oriental de la isla de Santo Domingo está muy bien financiado. Y le podría decir que hay más de 500,000 de celulares que fueron adquiridos a las compañías grandes, equipos modernos, muy modernos, y que le fueron vendidos fundamentalmente a nacionales haitianos y de otras nacionalidades sin requerirle identificación, sin tomarle ni siquiera identidad biométrica. Más de 500,000. Y eso plantea un problema de seguridad interior de República Dominicana muy serio. Y eso lo saben las autoridades. Indotel tomó medidas. Pero yo quiero saber qué van a hacer con los que ya se entregaron. Pelegrín, tenemos unos minutos más de programa para que puedas concentrar. Yo me hubiera gustado abundar mucho en la parte histórica, pero vamos a hacer un programa especial. Ahora sí les voy a decir esto. El país que más le debe a Haití, por muchas razones, es Estados Unidos, no es Francia. Francia se puede decir que está en el origen, pero en el origen, el relato histórico de la independencia de Haití tiene mucho de mistificación, porque plantea la versión de que hubo una sublevación de esclavos, falso. Ya cuando se produce la independencia de Haití, todos los ejércitos, todas las tropas que se levantaron por la independencia, hace tiempo que eran soldados de la República Francesa. Todos los generales que condujeron la independencia de Haití al pueblo haitiano hacia la independencia eran generales de la República Francesa. O durante la ocupación, parte de los dominicanos. Y más, que es poco conocido, y ese es parte de lo que vamos a mostrar más adelante. En la etapa inicial, los ingleses y los norteamericanos combinados fueron claves en el apuntalamiento del gobierno, del poder, del liderazgo de Toussaint Louverture. De modo que cuando Bolívar va a buscar apoyo de Petion y lo consigue, era siguiendo una corriente que ya había empezado mucho antes y que la incentivaba a Estados Unidos con el agente Steven y los ingleses con los generales que estaban en Jamaica. Y soluciones ahora religiosas, de organizaciones religiosas norteamericanas que logran comprar tierras y crear dos países, ¿no? Liberia y Sierra Leona, en el Cuerno de África. Todo eso. Hay otro elemento, ya para volver al presente, mire, bueno, le decía que los eventos sobrevenidos en Haití, entre 1801 y 1802-3, que se convierte en una verdadera catástrofe militar, humana, porque fue sanitaria. Ese ejército de ocupación de la isla de Santo Domingo se deshizo por las enfermedades y también en los campos de batalla. Bueno, pues resulta que por esos eventos sobrevenidos en la isla de Santo Domingo, Estados Unidos pudo lograr con mucha facilidad la expansión territorial más grande y más importante de toda su historia. Y a un precio baratísimo. A un precio baratísimo. Entonces, si vamos a medir, no fue la intención de los haitianos, vamos a decirlo, pero los hechos que sobrevinieron aquí, en esta parte de la isla de Santo Domingo,
le representaron a Estados Unidos la mayor ganancia territorial al más bajo costo. Fue para Estados Unidos. Para Estados Unidos. Entonces, ¿quién debe? Darte las más expresivas gracias por tu participación en este programa. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, hasta el próximo sábado, donde tendremos nuevas oportunidades de seguir las discusiones sobre este importante tema.